Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver lo que es el alcance de la investigación. Y bueno, ¿qué nos dice el alcance de la investigación? Pues esto es muy importante porque determina hasta dónde quieres llegar con tu investigación, ¿vale? Y esto es muy importante para la realización de nuestro capítulo 3. Pero bueno, antes hay que ver pues toda esta parte de lo que los alcances, de checar, de revisar cómo es lo y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, básicamente los alcances pues resultan de la revisión de la literatura y la perspectiva del estudio, lo que estamos haciendo, lo que están haciendo sobre su marco teórico. Entonces, de ahí es donde determinamos, después de revisar pues todos los conceptos, todas las teorías, pues cómo es la perspectiva del estudio, ¿vale? Entonces, ahí es como vamos a hacer los alcances de la investigación. Ahora, ¿qué otro punto muy importante? Pues dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en un estudio, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante pues que tu objetivo, si crees necesario modificarlo, pues lo hagas una vez que has revisado pues la literatura en cuestión de tu tema. ¿Vale? Ahora, vamos a ver los tipos de alcances que tenemos en la investigación. Y aquí tenemos uno que es muy importante, que es un exploratorio. Y básicamente en los de tipo exploratorio, pues su característica principal es que estudian problemas poco estudiados. Es decir, no hay mucho del tema, básicamente son nuevos y bueno, hay muy poca información respecto a ellos. Obviamente, pues otra característica, pues que indagan desde una perspectiva innovadora, es decir, vas a hacer algo nuevo, algo novedoso, ayuda a identificar conceptos promisorios, es decir, a lo mejor vas a hacer algo que no se esperaba, como por ejemplo, en el 2016, ay, se me da el nombre del fundador de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates dijo que estábamos muy mal en cuanto a el avance médico o a la cobertura médica y que en cualquier momento pues si ocurrió una pandemia, pues los sistemas de salud iban a colapsar y no se equivocó. O sea, él hizo ese estudio y lo adelantó, pero pues nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, y otra cosa, pues preparan el terreno para nuevos estudios. Es decir, tú ya hiciste algo nuevo, algo novedoso, pues bueno, ya va a llegar alguien más y va a seguir con el tema y lo va a seguir reforzando. Muy bien, bueno, vamos a ver otra cosa, el valor. Bueno, ¿cuál es el valor de estos estudios de exploratorios? Pues básicamente, pues sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, es decir, relativamente porque a lo mejor sí se conoce, pero no se ha estudiado a fondo, ¿vale? Otra cosa muy importante, pues obtenemos información para llevar a cabo una investigación más completa respecto a un contexto particular. Es decir, a lo mejor algo, recuerden que a veces los estudios parten de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Entonces, para revisar algo más individualizo algo más en concreto. Otra cosa muy importante, investigan nuevos problemas, identifican conceptos y variables promisorias, lo que ya vimos, y establecen prioridades para investigaciones futuras, ¿no? O sugerir afirmaciones y postulados. O sea, postulados quiere referirse como a nuevas leyes, ¿no? Por ejemplo, en su caso Newton formuló nuevas leyes, en el caso que fue de la gravedad, y así sucesivamente. Vamos a ver ahora los otros que son los descriptivos. Y los descriptivos consideran el fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables. Básicamente vas a describir aquello, algo, un fenómeno o algo que esté pasando y lo vas a medir y vas a definir sus variables, ¿no? Recuerden, variables operacionales, variables de diccionarios, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas cuestiones del valor para los estudios descriptivos? Pues son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación, ¿vale? Es decir, nos van a ayudar a ver desde una perspectiva, a lo mejor un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, no sé, se me ocurre la discriminación, verla desde un contexto o situación distinta, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la discriminación de la mujer, pero ¿qué pasa de la discriminación hacia el hombre en ciertos contextos, ¿no? En ciertas situaciones, ¿no? Que a lo mejor es mal visto que un hombre esté ahí. Por ejemplo, yo cuando estudiaba la secundaria era muy mal visto que un hombre estuviera, no sé, en corte y confección, que estuviera en artesanías, ¿no? En talleres que eran relativamente, entre comillas, digo, para las mujeres, ¿no? Y era mal visto también, por ejemplo, a lo mejor ver a una mujer en carpintería, ¿no? Pero a lo mejor decían, ah, no, pues qué chido, ¿no? Estamos, haciendo la igualdad de derechos, igualdad de condiciones, ¿no? Pero a un hombre pues lo discriminaban por estar en corte y confección y a lo mejor pues era su talento, ¿no? Y era muy buen diseñador. Pero bueno, otra cosa muy importante, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá. Es decir, aquí tú tienes que definir bien qué es lo que vas a medir, a ver qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, vamos a medir la discriminación hacia el hombre, ¿no? Y también, obviamente,
hacia la mujer, porque va en el contexto, ¿no? Y como les digo aquí, sobre quiénes se van a recolectar estos datos. Aquí estamos viendo, pues bueno, vamos a definir o medir la discriminación respecto al hombre y respecto a la mujer, ¿no? Vamos a definir, por ejemplo, en el caso de la gastronomía, pues el gusto o el sabor a lo mejor por una comida más saludable que una no tan saludable, pero pues que esté rica, ¿no? Entonces aquí es muy importante, ¿no? Venir esas variables que voy a hacer, ¿no? Aquí otro tipo es el del correlacional. Nos ofrecen predicciones, explican la relación entre variables y cuantifican relaciones entre variables. Es decir, vamos aquí a relacionar dos variables y vamos a cuantificarlas, a ver qué relación hay o qué es lo que se puede medir en este tipo de investigación. Y bueno, tienen alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos se relacionan aporta cierta información explicativa. Y cuanto mayor sea el número de variables que se asocian al estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación. Es decir, aquí tú tienes que básicamente comparar dos cuestiones y vamos a ver qué tanta fuerza o qué tanta relación tienen, ¿no? Por ejemplo, a ver, qué tanta relación tiene el uso de, no sé, condimentos con el sabor de los alimentos, ¿no? O qué tanto tiene fuerza a lo mejor el usar cierto ingrediente en el sabor de de prepararlo, ¿no? Es decir, tenemos que aquí que buscar aquí dos relaciones. Ustedes, por eso era mi insistencia que buscáramos. A ver, vamos a hacer dos constructos, dos cosas que vamos a relacionar, ¿no? Porque si se fijan, pues bueno, si estudiamos un solo concepto por sí solo, pues ya está muy trillado o muy estudiado. Entonces, al combinarlo con otro, pues ya se vuelve un tema novedoso. Veamos ahora los explicativos y pues determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructuradas, es decir, que van paso uno, paso dos, paso tres, no puedes saltarte pasos ni regresar, ¿vale? Y básicamente tratan de encontrar la causa del fenómeno. A ver, vamos a indagar por qué la gente ahora prefiere, no sé, eh, pedir comida que ir al restaurante, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasó? Porque después de la pandemia, pues yo siento que eso se aceleró. Ahora ya no, mucha gente pues preferimos, pues vamos a pedir sushi, vamos a pedir pizza, vamos a pedir para llevar, ¿no? Y ya nos da flojera salir de casa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a revisar. Aquí les coloco una pequeña tabla en donde podemos ver más detenidamente lo que es esta cuestión de los estudios. Por ejemplo, aquí tenemos los exploratorios. Dice, ¿pero cuál es el propósito? Pues se realizan cuando es poco estudiado, y de familiarizarse con los fenómenos. Y así cada uno de estos es lo que ya estuvimos checando, pero pues digamos que un poquito más resumido. ¿Vale? Bueno, aquí para la cuestión de su tesis es muy importante que no necesariamente tienen que escoger uno, es decir, no sé, mi tema es exploratorio y ya, ¿no? O mi tema es descriptivo, o mi tema es correlacional, mi tema es explicativo, ¿no? Pueden escoger dos, es decir, mi tema es descriptivo y correlacional, ¿no? Porque vamos a describir un fenómeno, pero también la relación que tienen esos dos fenómenos, ¿no? Entonces, o vamos a tratar de explicar esa relación que tienen esos dos fenómenos, o vamos a tratar de explicar eso que estamos describiendo, ¿no? O vamos a tratar de describir eso novedoso que encontramos, ¿vale? O vamos a tratar de relacionar dos cosas que son muy nuevas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que ustedes, cuando hagan su capítulo 3 pues definan bien qué tipo de alcance van a hacer y por qué. No, digo, váyanlo viendo, váyanlo checando. Ahorita para el segunda entrega, pues es más que nada terminar bien viendo qué es el capítulo 2. Entonces, ahorita es muy importante que pues también vayan checando a ver, en base a lo que van encontrando de la literatura, pues cuál de estos puntos es importante por que van a llevar a cabo en su investigación, ¿vale? Bueno, entonces, por mi parte eso sería todo. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Bye.